Bien, buenas tardes. El día de hoy tenemos con nosotros a una afirmadísima periodista boliviana, Marianela Montenegro, muy experta en el tema político, no solo boliviano, sino también de la región. Y me da muchísimo gusto de darle la bienvenida. Bueno, ¿cómo estás, Marianela? Qué gusto de tenerte con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde quieran que nos vean. Realmente es un gran gusto saber estar contigo y compartir este espacio porque definitivamente estamos en emergencia. Estamos en emergencia, una emergencia que tal vez la región no le ha dado el peso debido porque comenzó hace muchos años ya en Bolivia y se pensaba que iba a encontrar solución. Incluso se pensó que cuando Evo había sido descubierto en la actitud ilegal que tuvo en las elecciones y fugó de Bolivia y se fue a refugiar en México, pensamos que había acabado y que para Bolivia venían nuevos tiempos. En cambio, pareciera que hubiera regresado más aleccionado de México y con más deseos de venganza y de hacer daño. ¿Es así, Marianela? Es así, Isabel, y si me permites, yo debo hacer esta introducción Sí, por favor. señalando que ya es inaudito que la prensa globalista, que la prensa que depende del financiamiento de George Soros, blogueros y una cantidad de medios de comunicación y periodistas que han sido comprados por la Open Society Foundation y sus tentáculos que están por todos los continentes. Lamentablemente sigan diciendo que en Bolivia hubo golpe. Pese a tantas evidencias, la primera y la más importante, incluso más importante que los informes de la OEA y del GEI que ratifican el monumental fraude, es el hecho de que el Congreso boliviano estuvo controlado por Evo Morales todo el tiempo. Lo Nada. que hizo Isabel en Bolivia fue un ardid, simplemente utilizó, compró o pactó con opositores funcionales. Es así que hay muchas versiones de militares muy serios que señalan que Yanine Áñez ha recibido 16 millones de euros y por supuesto varios de los que la acompañan, incluido el general Calimán para entrar al libreto del golpe. Porque acá debemos señalar un aspecto muy importante. Evo Morales obligó a renunciar a toda la cadena de sucesión constitucional de su partido. Y a la única que la mantuvo fue a Eva Copa, que hace muy poquito ha sido invitada a la gala del Times. Me figuro porque estaba vista ya como una mujer de recambio, porque acá te debo decir que todos estos planes siniestros, macabros, contra todos los países de este continente que es enormemente rico, no salen de un cerebro afectado por la cocaína como es el de Evo Morales y por el alcohol, no salen del cerebro de García Linera, ni del representante de la Open Society Foundation en Bolivia, como es para el tema de seguridad, como es Juan Ramón Quintana. Salen simplemente de aquellas entidades que trabajan, aquellas ONGs, aquellas fundaciones que trabajan al servicio de Soros. Y él ha podido meter fichas en varios organismos internacionales. Entre ellos, por supuesto, está la OEA, que le ha costado mucho reconocer que el fraude salió a las calles, es decir, la gente descubrió el fraude en las calles, incluso nos quiso empujar a una segunda vuelta. Lo propio te puedo decir de la ONU, dos operadores de Soros, uno de ellos que ha trabajado durante años en la Open Society Foundation, como es Marco Orellana, que ahora está en el tema de ecología. Nos viene a decir que nuestros ríos están contaminados por el mercurio y que los bolivianos debemos limpiar y descontaminar, es el ecologismo, ¿no? Entre medio de los ismos, que debemos descontaminar nuestros ríos. Yo le decía en un programa, ¿y por qué no le dice a su ex patrón, a su ex jefe,
a George Soros que descontamine los ríos él, porque en mm, realidad quien ha robado minerales mm, en las 2 décadas de Evo Morales, pero de manera brutal contra el medio ambiente, ha sido George Soros. mm, Disfrazado de hindúes, de chinos, de colombianos, de venezolanos, y bueno, él está con la Apex Silver Mines, que la ha transformado ahora, la ha transferido a Sumitomo, donde él también tiene intereses, explota gran cantidad de minerales en Potosí, no, sin ningún control, te diré Isabel, y lo propio hace en la provincia de Itenes, en Baures, que oficialmente también Soros extrae gran cantidad de oro, su cartera de oro ha subido en casi el 50% por esa depredación, pero voraz que hace en nuestro territorio, y en Itenes Baures la mina se llama San Simón, y por supuesto todo esto ha estado militarizado ya durante la gestión de Sánchez de Lozada, mm, quien es el que hizo los acuerdos iniciales y posteriormente los ratificó Evo Morales. No hay mm, control alguno de todo lo que roba a Bolivia este señor George Soros. Entonces, con este preámbulo te digo que todos estos planes siniestros no salen del cerebro de Evo Morales. mm, Obviamente, Evo Morales simplemente es otra de las fichas de este ampón internacional que definitivamente está depredando los países y que utiliza como herramienta el comunismo. El comunismo para ellos, para todas las élites globales, no es más que una mm, herramienta que les permite destruir democracias, generar convulsiones, generar anarquía, sellar con una cortina de humo la depredación que estamos viviendo los países. Y por mm, supuesto, la experiencia que se tiene en Yugoslavia, en Macedonia, en Cataluña, habría que leer, y les recomiendo a la audiencia leer a Juan Antonio de Castro, Soros rompiendo España, por ejemplo. mm, Soros está destruyendo Bolivia, está descuartizando, despedazando Bolivia. Y no es otro el personaje del cual obviamente sale toda esta estructuración de tentáculos que no solamente están en Bolivia, están en Perú, están en Argentina, están en una serie de países. Y por mm, supuesto, este personaje representa el, 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 poder económico de grandes familias como la familia Rothschild, la familia Rockefeller, y una cantidad de familias que conforman, por supuesto, los grupos más poderosos económicamente y que siempre han estado detrás de estos planes, ya sea con el tema de vender ciertas ideas disfrazadas, bonitas, que la mujer tenga el control de la natalidad, por eso han ido metiendo el aborto. El control de la natalidad las mujeres lo pueden tener sin someterse al abortismo. El claro, control de la natalidad las mujeres lo pueden tener de una diversidad de formas, pero fundamentalmente ellos dicen, las mujeres obviamente no pueden, las que no pueden financiar, las mujeres pobres, las mujeres indígenas, mm, suena muy bonito el texto, mm, entonces ellas no pueden acudir a un centro de abortos donde le hagan con total seguridad un aborto. mm, Tienen que, obviamente, someterse a cierto tipo de tratamientos que son brutales para el mm, organismo. Este es mm, más o menos el argumento que yeah, ellos esgrimen, cuando en realidad lo que le falta a nuestros países es cultura, mm, conocimiento. Lo que ah, debemos generar, Isabel, en nuestros países mm, es una revolución cultural, cultural, porque, educacional. Mm. perdón, Educacional. sí, claro que sí, Mm, porque estos se aprovechan, uno, de la extrema miseria a la mm, que ellos nos han conducido, y dos, se aprovechan de la ignorancia, del mm, analfabetismo, sí, porque como han acostumbrado a nuestros países a vivir del endeudamiento, mm, también del condicionamiento. El endeudamiento viene con condicionamiento. En primer lugar, de contratar a sus empresas mm, con sobreprecios y con sobornos. Son corruptores de gobiernos. Y en segundo lugar, de imponer políticas. Imagínense el último préstamo de los 189 que ya le hicieron a Evo Morales. mm, Resulta que es de 100 millones
de dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo para que realice el censo. Fíjese usted qué es lo que piden. Piden que se incorpore en el censo la ideología de género y el indigenismo. Entonces, más adelante, quiero ir yo a todos los ismos que nos han impuesto precisamente a través de organismos bilaterales y multilaterales de créditos, a través de organizaciones que dicen velar por la democracia de los países, por los derechos humanos y demás. Pero, bueno, si nos trasladamos al Perú, esto mismo está sucediendo en este país. Obviamente el componente del narcotráfico es un componente terriblemente importante, por lo tanto se ha generado con mayor agresión la irrupción en territorio peruano, porque recuerde, primero, las élites económicas son las que obviamente están metidas en todos los negocios rentables. El tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, absolutamente en todo. Las Big Pharma, podemos ir enumerando todo, pero absolutamente todos los negocios legales, ilegales o medio legales están metidos. Y ellos obviamente están detrás de la despenalización de la cocaína, como ya han avanzado en Uruguay, la despenalización de la marihuana. Entonces, ellos ya tienen patentes, ellos ya quieren vender legalmente en sus farmacéuticas la cocaína. Por supuesto, es un negocio absolutamente rentable y ya lo tienen controlado, pero además está el componente de que es absolutamente destructor de familia, de sociedades, y esto es lo que están haciendo. Van en esa dirección. Y en Perú está el similar al Chapare, que se ha constituido en Bolivia, una republiqueta en el Chapare, cuyos dominios hegemónicos son los de Evo Morales, y por supuesto también hacen tratos con el Braem. El Braem es una zona similar en Perú y que por supuesto está controlada por narcotraficantes. ¿Y qué sucede ahí? Ambos han negociado con entes internacionales, con los carteles internacionales del tráfico de cocaína, para que ambos países trafiquen a gran escala, tanto a España, en realidad a toda Europa, pero con mayor fuerza a España, el tema. La cocaína de Bolivia normalmente se va a Brasil, se va a Argentina, con los que operan permanentemente, y ahí está el comando PCC, son un comando delincuencial que opera desde 90 cárceles en Brasil. Y por supuesto son cargamentos enormes de droga que tienen comprometida con carteles internacionales de México, de España y por supuesto también en este continente sur, como es Brasil y Argentina. Y obviamente los gobiernos los gobiernos tanto de Fernández, de los dos Fernández, la Fernández de Kirchner y Fernández, y por supuesto todo lo que representa el gobierno de Lula, están coludidos con el narcotráfico. Y por supuesto, estos dineros, amén de los dineros que les servían de financiamiento las ONGs y las fundaciones de la Open Society Foundation, obviamente el dinero del narcotráfico sustenta todo lo que significa el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, la Runa Sur, que es ahora el afán separatista que tiene Evo Morales, porque quiere separar una parte del territorio boliviano para funcionar con una parte del territorio peruano, toda la parte sur, y por supuesto conformar el Estado plurinacional de la Runa Sur. Entonces, en este plan no están exentos ni los gobernantes, mucho menos quien ahora ha heredado el poder, que es Dina Boluarte, porque ella estaba vinculada al senderismo. Recordemos cuál es la acción que han tenido, por ejemplo, en torno a todos esos movimientos terroristas y guerrilleros que han habido en la región. Resulta que la CIDH se ha encargado de firmar tratados de paz, por ejemplo, el Tratado de Paz
con Colombia, indultar prácticamente a estos terroristas que tienen en su haber enormes cantidades de crímenes, bombas, secuestros, destrucción es lo que han sembrado. El MDTA, el EGTK, los montoneros, Sendero Luminoso y las FARC, y son gente que la están desplazando por diferentes países, los han incorporado a la vida política, los han incorporado porque de alguna manera ellos ya estaban mentalizados con esa suerte de herramienta destructora en la que se ha convertido el marxismo, el comunismo, el castrochavismo y todas las versiones de esa izquierda anacrónica, que habría que decirles que los que han creado el comunismo son precisamente los capitalistas. Y es importante que la gente investigue un poco en relación, por ejemplo, a Karl Marx. Karl Marx, cuyos hijos han muerto de hambre y de frío, porque era una persona ociosa, resulta que cuando estaba de fuga de Prusia, estaba como fugitivo de Prusia, fue el propio Nathaniel de Rothschild quien le dio 2 cheques para que éste publicara los 7 tomos de Marx y el Manifiesto Comunista. Él lo ha mantenido durante años. ¿Y quiénes son los Rothschild? Es una de las familias que maneja todo lo que representa la banca, todo lo que representan los grandes intereses. Y tienen operadores, Isabel, como Henry Kissinger en toda la década del 60 y el 70. Tienen operadores como Mark Rich, que han estado en Bolivia. El sustituto que vino de Mark Rich, que es Soros, y que obviamente ha penetrado de manera impresionante, adueñándose del sistema político. Porque no le estoy hablando de que se ha comprado a Evo Morales, se ha comprado a todo el sistema político de casi todos los países del continente. Él ha generado guerras civiles. Pregunte a los salvadoreños, 10 años de guerra civil, imagínense, promovida por Soros, por todo lo que representa el tema de los ismos que le iba a mencionar enseguida. Lo que quiero mencionar antes es que en Perú, Evo Morales debería ser detenido por narcotráfico, debería ser detenido por complicidad con el narcotráfico, debería ser detenido. ¿Por qué? Porque resulta que hay una solicitud de Perú, de las autoridades peruanas y de la propia DEA, para que extraditen a 7 narcos, a 7 pesos pesados que de manera probada Evo Morales, 1, les ha brindado identidades falsas, 2, los ha refugiado en el Chapare, tienen grandes extensiones de tierras en el Chapare y obviamente también en Santa Cruz, por donde, por supuesto, continúan operando pese a ser perseguidos y haber sido procesados y condenados en sus países. Entonces, esta es una razón suficiente para que se hubiera ordenado la captura de Evo Morales. Amén de lo que representa la sedición, la incitación al terrorismo, que está en la jurisprudencia, está en el ordenamiento jurídico de todos nuestros países, la incitación al terrorismo, la incitación pública a delinquir, porque esto es lo que ha hecho públicamente Juan Evo Morales ahí. Yo estoy muy feliz, te digo, Isabel, y quisiera que me preguntes por qué. ¿Por qué? Durante años, mi querida Isabel, he estado denunciando a Soros de manera solitaria, pero también recibiendo bastantes agresiones por el tema de que ellos mismos sacan el tema conspiranoicos, ¿no? Ellos sacan en sus laboratorios, tienen laboratorios de fake news, ellos te dicen qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Controlan todas las redes sociales, todas. Saben qué comparten y qué no comparten, cuánto comparten. Es decir, disminuyen likes, roban comentarios, le aplican el shadow ban a las páginas, suficiente que hayan palabras
que por supuesto ellos sean convocados inmediatamente para revisar. Y eso ocurre en Twitter, ocurre en YouTube, ocurre en todas las redes sociales, pero especialmente en Facebook. Porque Facebook es una herramienta que, a diferencia de otros países, es muy utilizada en Bolivia socialmente y políticamente. La gente no está acostumbrada mucho al Twitter en Bolivia, pero es impresionante el control a la libertad de expresión que existen en todas las redes sociales. Ese es un tema. Y estoy feliz porque en Perú, mi querida Isabel, resulta que el vicepresidente del Congreso, que se llama Álvaro Gutiérrez, resulta que ha criticado furiosamente a George Soros y a las ONGs que operan en ese país. Ha criticado a todas esas ONGs que son las que están trabajando hace mucho tiempo en Perú, en la selva, sembrando odios, poniendo retórica una retórica perversa en los labios de los indígenas peruanos, sembrando odios en sus corazones y por supuesto han trabajado tal cual han trabajado en Bolivia. Tal cual han sembrado odios, racismo, discriminación y todo aquello. Ellos, yo no te voy a negar que en los países hay discriminación, es cierto, claro. pero estos han ahondado a extremos impresionantes. Entonces, este parlamentario, Álvaro Gutiérrez, que es vicepresidente del Congreso peruano, ha sindicado directamente a Soros como el autor de la destrucción de países como Perú, como Bolivia, como Argentina, precisamente con esas ONGs financiadas con él, disfrazadas de filantropía. Se disfrazan de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de derechos de los indígenas, de derechos de los homosexuales, de las lesbianas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la intención de destruir, primero incursionar en todo lo que es la soberanía cultural. Esto es lo que han hecho hace mucho tiempo atrás. Yo veía una cantidad enorme de estadounidenses, todas ONGistas, metidas en todas las universidades del sistema. Ellas financiaban coloquios, charlas, seminarios, conferencias de toda naturaleza que tenían que ver precisamente con los temas de mujer, de indígena, de la mujer frente a la política, de los derechos de la mujer. Y bueno, ahí están incluso el derecho de las lesbianas, de los gays y de los binarios, de los no binarios, no sé cuánta historia. Entonces, así irrumpieron en las universidades, imponiendo fundamentalmente el comunismo, el socialismo. Y nosotros hemos llegado al extremo de decir, si eres universitario y en algún momento no has sido rojo, acá en Bolivia se dice, si en algún momento no has sido tomate, entonces no has sido universitario. O sea, todos pasaban por ese proceso de mentalización. Claro. Marianela, me parece estupendo todo digamos, el panorama que nos has presentado, sumamente preocupante. Y yo te quiero preguntar algo porque he tomado nota de algunos puntos interesantes de tu exposición. Tú hablas de que Yanine Áñez, que actualmente se encuentra en cárcel, sentenciada, Ormay, esa mujer parece que va a morir en cárcel, le dieron 16 millones de euros. ¿Quién le dio 16 millones de euros? El masismo. Evo Morales. Claro, Evo Morales, precisamente para generar este recambio sin que se toque nada. O sea, un cambio sin que se haga el cambio, ¿verdad? Ya, claro, claro. Por esto yo comenzaba diciendo que tengo el testimonio grabado de militares que han estado muy cerca, digamos, a todo este tema. Calimán habría recibido 10 millones de dólares. Precisamente para salir a hacer esa declaración, para convocar a todo el alto mando que lo rodee y le pidan la renuncia, para darle el cariz militar, ¿me comprendes? Ya entiendo. O sea que todo fue una montadura. Todo fue absolutamente montado. Ahora, entonces, ¿por qué se encuentra en cárcel actualmente la Yanine Áñez entonces? Porque definitivamente pactar con la mafia obviamente trae consecuencias. No, sin duda, es lo peor que puedes hacer en tu vida, claro. Y esto sin lugar a dudas,
responde obviamente a los intereses que tienen actualmente, porque lo que han hecho es infundir miedo en los bolivianos, porque han convertido a la justicia en un brazo represor. Claro. La justicia no es nada más que una absoluta subordinación al poder central. Entonces, yo quiero ratificar la idea de que nunca hubo golpe en Bolivia. Ya. Hubo un monumental fraude. Y por Fraude. No, supuesto no, ellos fraude, claro. han construido ellos la idea de golpe. ¿Sí? Si no, es fácil analizar cada uno de los componentes. Eva Copa, masista, presidente Sí, sí, sí. del Congreso, y Llegaron todos, sí, sí. por supuesto, ahí Sí. tenían todo. ¿Cómo puedes hablar de interrupción del hilo constitucional como cuando Chávez reclamaba? También está dentro de los consejos de Fidel Castro, en una carta que envió a Radio Caracas Radio, o perdón, a Hugo Rafael Chávez Frías, y leyeran en Radio Caracas esa carta, que al periodista le fue entregado por un general. Está esto en mis archivos en YouTube, si la gente quiere acudir puede perfectamente ver. Y él decía, tienes que generar un autogolpe para que salgan todos los traidores y para que se reafiance el proceso. Ah, ya. Entonces, recordemos el golpe de Carmona en Venezuela, financiado por el dueño de CNN, que se llamaba Gustavo Cisneros. Gustavo Cisneros, después de auspiciar, financiar el golpe de Carmona, resulta que es el gran aliado de Hugo Chávez. Compran medios en China, compran medios de comunicación en sociedad en Europa, y obviamente se desenmascaran. Y acá en Bolivia ha ocurrido exactamente lo mismo, porque hay una suerte de agotamiento de todo lo que ha significado el tema de corrupción. Hay una suerte de agotamiento en todo ese proceso de fraudes que hemos ido viviendo. Recuerde usted que el 21 de febrero del 2016, Evo Morales ya no debía repostularse. No, Evo Morales ha ya le planteado sus derechos políticos, ha planteado una cantidad de mecanismos constitucionales manipulando las leyes, manipulando la propia constitución ilegal que él ha aprobado entre sables y bayonetas en un cuartel militar. Y esa misma constitución le prohibía la reelección. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el que hoy está como embajador de Cuba en Perú, que es el Gallo Zamora, un militar criminal, haya estado también acá articulando el padrón, el fraude, los softwares, es decir, han cambiado prácticamente, le han quitado la tuición de la policía para construir el CEGIP, y que por supuesto todos los datos de los bolivianos pasen a manos de cubanos, venezolanos, y que ellos tengan toda la potestad de armar el padrón electoral, que es así como armado con el G2 cubano, la inteligencia venezolana, ha participado de todo este tema. Yo tuve la oportunidad de visitarlos, pero no permitieron el ingreso bajo ninguna circunstancia para verificar todos estos hechos, pero que se denunciaban ya, mi querida Isabel. Pero acá hay este tema que yo quiero recordar, que desde aquella época han ido ocurriendo una enorme cantidad de fraudes. Y te estoy hablando de elecciones judiciales, estoy hablando de elecciones subnacionales. ¿Por qué le importan los 400, casi 400 municipios que hay en Bolivia? Porque esos son los que instrumentalizan todo el resto de la situación. Estos van instrumentalizando una serie de programas que tienen que ver con la explotación de recursos, con los sobornos que se pagan, todos aquellos que ingresan ilegales, obviamente, al país para llevar adelante explotación, se disfrazan de chinos, colombianos y de no sé cuánta historia de empresas diferentes, para que obviamente para no llamar la atención.
Y esto es lo que ha ocurrido acá en Bolivia. Incluso han llegado al extremo de utilizar alcohólicos, artilleros se los llama aquí, aquellos que beben alcohol de quemar, que obviamente están totalmente evadidos, con el cerebro chamuscado por el alcohol, y resulta que con ellos, con 5 o 10 de ellos conforman una cooperativa. Pero hay una persona delegada de Soros o de sus empresas que los controla todos. Y ellos son felices con tener unos cuantos centavos, unos cuantos soles, unos cuantos bolivianos, unos cuantos pesos venezolanos o argentinos para su alcohol. Después, a nombre de esa cooperativa, entra maquinaria que vale 100 millones, 200 millones y que ingresa incluso por lugares donde no hay carreteras. Por ejemplo, en todo el norte de La Paz entran en pontones por ríos. Y esto es lo que está ocurriendo en Bolivia, mientras nos roban oro, estaño, nos roban plata en grandes cantidades, manganeso, le han echado el ojo al escudo precámbrico, donde hay una enorme riqueza, no solamente de oro, de piedras preciosas, de cristales. Está el yacimiento del Mutún, el yacimiento de hierro más grande del mundo, por el cual Soros, por un contrato fallido, se ha hecho indemnizar. Ha entrado disfrazado de Jindal Steel and Power, una empresa hindú, pero detrás de él estaba Soros. ¿Y por qué presumo eso? Porque solamente sospecho. Porque el presidente de San Cristóbal, del Apex Silver Mines, que explota el cerro de Potosí, San Cristóbal, resulta que ha sido el primer presidente de la Jindal. Entonces, no es difícil ubicarse en esos temas. Ese yacimiento tiene 40 millones de toneladas de hierro que están a flor de piel, de tierra, tiene 10 millones de toneladas de manganeso. Todo lo que es la gaiba son piedras preciosas, acuérdese, incluso se lo ha procesado por las piedras de la gaiba al dictador García Mesa, y la gaiba siempre está con protección militar, pero nadie sabe qué explotan, cómo explotan, ni cuánto explotan. Y esto es un aprovechamiento de la ignorancia de nuestros pueblos, del desconocimiento. Claro. En el escudo precámbrico también usted puede encontrar coltan. El coltan sirve para tecnología espacial y sirve para tecnología celular. ¿Ya? Estoy hablando solamente del oriente boliviano. Y le hablo de diamantes, le hablo de piedras preciosas, le hablo de cosas que ni siquiera conocemos. Nosotros dormimos en el tesoro de la abuela muriendo de hambre. Esa es la realidad. Ellos dejan una marraqueta a través de sus ONGs y, por supuesto, se llevan toneladas de oro. Se llevan la torta y dejan las migajas, pero no para el pueblo, para los políticos delincuentes, a los cuales se los han comprado. ¿Y por qué digo que se han comprado a todo el sistema político? Porque a diferencia de ese parlamentario que es vicepresidente, segundo vicepresidente incluso del Parlamento peruano, resulta que nadie más habla de Soros. Hablan de las pulgas de Soros, pero nadie habla del perro hambriento que está depredando nuestros países. Y permítanme esta metáfora, querida Isabel. Sí. Marianela, yo te quiero preguntar algo porque ya hemos pasado ya la media hora y me parece muy interesante todo lo que has dicho porque nos va a poder ilustrar y tal vez vamos a tener que hacer una siguiente y siguientes reuniones para poder expulgar un poco todo. Mira, sobre Evo Morales, tú acabas de decirme que prácticamente es una cocainómane y que como tal el uso de sus facultades está limitada. Yo te pregunto dos cosas sobre Evo Morales. Si puedes, por favor, ser lo más puntual que puedas, porque tengo otras preguntas más que hacerte para aprovechar esta hora que tenemos para poder encontrarnos. Dime, Evo Morales, si está en poco uso de sus facultades, ¿quién lo mantiene? ¿Quién lo financia a Evo Morales? El narcotráfico, por un lado, George Soros, por otro lado, la Open Society, reciben muchos préstamos del BID, tiene el respaldo de Biden, tiene el respaldo de la DEA, que conoce todos sus operativos, pero no hace absolutamente nada, finge no saber. Hoy que le han bajado el dedo, definitivamente lo que quieren es
cambiarlo, pero, o sea, no pueden ir a una corte en Estados Unidos indicando que en 2016 lo capturaron a su jefe de seguridad y que él declaró todo y que encontraron esta información en su celular y no sé cuánta historia. No pueden decirle eso a un juez. Entonces tienen que buscar un nuevo testigo. Por esto pidieron la extradición de esos 7 narcos peruanos. ¿Y de dónde saco el hecho de que él no está en sus facultades? Porque en los 250,000 cables que Julian Assange extrajo, es decir, pirateó con el tema de Hillary Clinton, resulta que ahí están varias conversaciones telefónicas que las han hecho públicas, en las cuales, para el cáncer que tiene en la nariz Evo Morales, por producto de la inhalación de cocaína, resulta que le han ofrecido los mejores médicos en Brasil, en Venezuela, incluso en Rusia, y lo propio Cuba. Entonces, Evo Morales ha hecho gran parte de sus tratamientos, se los ha hecho en Cuba, pero después ya los viajes largos no podía tolerar, tenía que tener una atención inmediata. Y por esto conformaron una clínica en la zona sur de La Paz, una clínica de altísima sofisticación en equipos y que por supuesto era para atención personal de Evo Morales, que posteriormente declararon que le pertenecía a los cubanos y eso era falso. Era una clínica que se armó con dineros de los bolivianos. Claro, les entregaron a los cubanos para que estos, no sé si en el Chapare o en qué otro lugar, hubieran reinstalado esto, porque Evo Morales no puede estar sin el tratamiento pertinente, Isabel. Oh, ya. Dime, ¿cuál es la relación y si es que hay un documento suscrito entre Evo Morales y Castillo sobre la Runa Sur? Existe un documento suscrito en torno a todo lo que significa la cooperación, en realidad. Ellos han tenido una reunión acá en Bolivia y ha sido precisamente en San Benito, Cochabamba, en la zona de La Imiña, donde han construido el Parlamento de UNASUR, que dicho sea de paso son tierras que han robado a la familia de mi esposo, donde han hecho estas construcciones ilegales, arbitrarias, abusivas, llenas de nulidades, donde han sellado una serie de acuerdos y que por supuesto no estaban exentas varias de las reuniones donde también está incorporado Vladimir Cerrón, donde está incorporado gente de un banco muy importante allá en Perú, que opera en el Brain, y por supuesto también toda la ligazón que hay con el narcotráfico. Acá lo que se tiene es simplemente la participación de las ONGs que son parte de todo este entramado, que son como, digamos, las representantes de George Soros. Ya. Dime, ese documento, ¿dónde se puede? O sea que hay un documento de cooperación. Hay un documento de cooperación. Ya, cooperación formal, digamos, no se va a hablar absolutamente de nada de lo que viene a ser el Claro, futuro. nada raro, pero obviamente los entretelones son esos. Claro, dime, ¿y ese territorio o terrenos que han expropiado o invadido de la propiedad de tu Invadido, esposo? Invadido. invadido. O sea que Quiero puede haber una decirte, recuperación de los terrenos, digamos, ¿no? sí, que obviamente ahí estaban habitando con permiso de la familia 86 familias. Ya. 86 familias vivían en el lugar y les han metido maquinaria, les han destruido sus viviendas. A efecto de eso murió una persona, pero en todo caso hay un encubrimiento total en torno a eso. Y durante la gestión de Janine Áñez también hubo un encubrimiento. Yo fui personalmente a la Cancillería a procurar esos documentos, no quisieron entregarme, pero obviamente existe un decreto de Evo Morales que solamente dispone de 11 hectáreas. Sin embargo, son 50 hectáreas que corresponden a la pequeña propiedad después de la reforma agraria. Estas 50 hectáreas han sido vendidas por masistas con documentación falsa, ¿no? Sin embargo, los planos y toda la cuestión legal la tiene la familia. Ya, dime, ¿y qué rol juega Estulín?
Stulin es un ex espía ruso, ¿verdad? ¿A él te Sí, refieres? sí, sí. Es un ex espía ruso que está, no sé, yo pienso que ha tenido un cargo de conciencia, mi querida Isabel, porque él está develando una serie de temas que son tremendamente importantes. Particularmente a mí me han permitido abrir más los ojos en relación de una diversidad de temas con los que la gente, es decir, las élites, las transnacionales que les roban a los países, Sí. eh, engañan. Ah, no, sin Ponen, duda. ¿ah? Sin duda. Claro, Engaño, ponen claro, una serie de cortinas de humo que, como claro, las que te mencionaba, y que por supuesto todos los entramados, los grandes negocios, que puede ser motivo de otro programa, claro. realmente los ha ido develando. Pero yo creo que es una persona que tiene mucho, pero mucho más que hablar en torno a todo lo que él ha vivido como espía ruso, ¿verdad? Pero mira que acá él está trabajando arduamente para que Pedro Castillo salga de la cárcel y vuelva a ocuparse del gobierno del Perú. Ese es algo muy contradictorio porque sorprende, yo también lo he seguido, incluso he tenido un contacto con él, pero me ha desconcertado esa actitud tan enardecida a favor de Castillo cuando realmente Castillo pues estamos viendo que aparte que no tiene las capacidades adecuadas, es más que todo un monigote, ¿no? Se ha dejado, incluso vive eh, encantado de solamente mirar a Evo Morales, ¿no? O sea que un poco extraña es, digamos, esta No, figura. por eso te decía que están sacando cosas que a ellos les convienen. Mm, Cosas que a ellos, bueno, ya son verdades, digamos, mm, repetidas en una diversidad de artículos de periodistas internacionales, de libros. Hay verdades que ya no pueden tapar, digamos, ¿no? mm, Entonces generan este tipo de voceros como Stulin, como Vargas Llosa, como una cantidad de personajes a quienes les confieren premios. Por mm, ejemplo, el grupo de periodistas del ICJ, no sé si los recuerdas, que mm, han trabajado en dos versiones, en la primera del Panama Papers y la segunda del Pandora Papers. En el mm, Panama Papers estaban incluidos varios políticos bolivianos y está Luis Fernando Camacho con $1.000 millones en un solo bufete en Musa Fonseca. mm, Yo creo que cuando él era cívico, lo han agarrado del cuello precisamente mm, con ese tipo de extorsiones y chantajes. Lo han hecho con Piñera, con el mm, Pandora Papers, con la segunda versión, porque él mm, no quiso firmar el acuerdo de Escazú. Y el ya, acuerdo de Escazú no es nada más que entregarle la soberanía de los países a la ONU, donde están las fichas de Soros. Ese acuerdo mm, de Escazú es absolutamente criminal. Han firmado mm, 24 países y 12 han ratificado. Y mm, obviamente aquellos países que no han ratificado, como Paraguay, como Perú, como así les va. ¿Te ya, das cuenta? mm, Esos son los temas. Y en el caso de Castillo, reitero otro escenario en el que han llevado a ese profesorcito rural y el diminutivo lo utilizo no peyorativamente, lo utilizo para poner énfasis a su alto nivel de ignorancia. inicia. Sí, sí. Entonces, este tenía un background que decía profesor rural y no sé cuánta historia, pero no podían promover así a una Dina Boluarte porque obviamente estaba comprometida con el senderismo. Mm, Entonces, Dina Boluarte puede ser parte de un plan de recambio. ¿eh? ya. Eh, puede que no se esté repitiendo el escenario que se ha repetido en Bolivia, en Venezuela, que te comentaba hace unos instantes. ¿Quién Me está parece tras que Eva Moral? ¿Y quién está tras, perdona, quién está tras Dina Boluarte? Dina Boluarte es ONGista. Dina ¿Quién está, Boluarte es quién está senderista. tras ella? ¿Quién es la que gobierna? ¿Quién es que gobierna verdaderamente el Perú? Bueno, yo te digo, ahí están las ONGs. ONG. Hay las ONGs más poderosas del continente están en Perú. Está el IDL, están todas las ONGs de Diego García Sayán, Mm, están una serie de ONGs que se dedican a los derechos humanos, está la ONG WOLA, está la ONG Andean Information Network. Yo tengo incluso fotografías de una cantidad de encuentros
que estas ONGs han realizado en Perú, en universidades, con mujeres indígenas, con mineros, y se fotografían, ¿no? Fundamentalmente el epicentro de la operación de estas organizaciones financiadas por el sorismo, me he olvidado qué quería decir. Estas organizaciones financiadas por el sorismo han operado en Cusco, eso quería decir. En Cusco. Entonces, la mayor parte de las fotografías que tengo con mujeres indígenas, con mineros y no sé cuánta historia, en Cusco. Y están ahí en el aeropuerto precisamente de Cusco. Y ahí está Linda Farting, está Catherine Ledebourg, está Jim Schultz, está Diego García Sayán. Cuando operaba él, por ejemplo, él ha trabajado todo lo que son las leyes de esta parte del continente. Han incorporado, por ejemplo, si usted analiza todas las resoluciones que ha sacado la CIDH, todas son en torno a la mujer, a los derechos de la mujer, a las violaciones, pero nada en relación a corrupción, nada en relación a coartar la libertad de expresión, nada, absolutamente nada en torno a otros temas, sino al libreto globalista, en el que incluyen varios ismos, que seguramente ya no son nuevos para la opinión pública, el homosexualismo, el abortismo. ¿Por qué? Porque un matrimonio de lesbianas, porque están promocionando el matrimonio en las constituciones de los países, aprobando en todas las constituciones, por eso quieren abrir constituciones. Un matrimonio de lesbianas no tiene hijos, un matrimonio de gays no tiene hijos, el abortismo mata hijos, el indigenismo se matan entre ellos. Se reduce la población. De discordia, las pandemias, todo es una suerte de encierros, de direccionamiento, uno, a destruir la sociedad, a destruir la familia, el matrimonio. Fíjese usted en los medios globalistas, va a ver titulares como este, que digan se casó con un delfín, se casó con su laptop, se casó con su perro, por favor. O sea, ese tipo de cosas que te destruyen los valores, destruyen la familia, destruyen el imaginario colectivo con el que nosotros nos hemos criado, con el que nos han inculcado nuestros padres, las escuelas y todo aquello. Han comenzado destruyendo la instrucción cívica. Por eso hay una pérdida de valor patriótico, pero impresionante, porque en Bolivia, por ejemplo, hace años han eliminado la instrucción cívica y nos han metido la ley Abelino Ciñani, nos han metido hasta en la guerra del Pacífico un Juancito Pinto, que es el bono, el asistencialismo al que te obligan los organismos de crédito para que quiebren los estados, porque te obligan al Juancito Pinto, al bono Juana Zurduy para todas las que se embarazan, al bono a las lesbianas, pronto va a aparecer, al bono a los gays, todo lo que es política de asistencialismo que han impulsado la banca internacional con sus condicionamientos es para empobrecer naciones. Además, te han multiplicado el Estado, estos, con toda la cantidad de leyes ridículas que nos han salido, han hecho crecer el aparato burocrático de nuestros países. Mire, aquí hay viceministerio de soberanías, ministerio de culturas, ministerio de una cantidad, pero se ha desdoblado la cantidad de viceministerios y ministerios de manera impresionante. ¿Y qué hace eso? Empobrecer al Estado. El 96% del Producto Interno Bruto, de los ingresos, les diré, de los bolivianos, se van a sueldos. Y ni siquiera se tiene la capacidad de pagar. Entonces, ¿qué se hace? Se acude a deuda, a mayor endeudamiento, y obviamente todo mundo sabe que tu acreedor es tu dueño, que eres esclavo de tu acreedor. Y le decía, la CIDH, que me muestre alguna resolución que hubiera sacado en contra de la corrupción. Jamás. Saca leyes, por ejemplo, ha sacado una resolución sobre una violación y han impuesto a Bolivia que se apruebe la ley 348, que es una ley absolutamente discriminatoria, es una ley absolutamente abusiva que ha permitido desglosar el aparato judicial, pero como si fuera otra justicia, porque se han instaurado las FELCBs, las defensorías y no sé cuánto historia, y eso es burocracia, eso es gasto público. Pero ¿qué es lo que prevé la ley? ¿Qué es lo que prevé la ley?
No, la ley, por ejemplo, eh, eh, en Bolivia, cuando asesinan a una mujer, ¿sabe qué se llama? Feminicidio, ¿Sí? ¿Y qué se llama cuando asesinan a un hombre? asesino, No me hagas reír. Cuando asesinan a una mujer y cuando ya, asesinan a un hombre, es asesinato. por supuesto. O no se mide, la ley debe medir con la misma vara a todas las personas. Sí, claro, claro. Entonces tienes que hacer una revolución cultural para sacar de la situación en la que se encuentra la gente, no de Claro. empujarla a un mayor abismo. Acá lo que Mm, buscan ese tipo de imposiciones es empobrecer a los pueblos. mm, Ahora, que ya está fuera de moda porque ya Argentina ha aprobado el aborto, hay varios estados de Estados Unidos que han desaprobado el aborto, pero en todo caso, en varios países del continente está aprobado el aborto, ¿no? Y ahí el abortismo, el homosexualismo ya pasó de moda. Ahora viene el ecologismo y el animalismo. ay, sí. Con el tema Marianela, del Marianela, animalismo, usted nos va a ver queda, en todas las redes sociales, perdón, nos queda pocos minutos y quiero hacerte todavía un par de preguntas. ¿Cuál es el adelante, rol adelante. de China? ¿Cuál es el rol de China y qué pasa en Santa Cruz? Rápidamente porque nos quedan 7 minutos. Bueno, a China nos quieren mostrar como el enano que le creció a Estados Unidos porque han generado una cantidad de maquiladoras, han preferido no pagar la mano de obra estadounidense porque era muy cara y con muchos derechos. Entonces han instalado todas las fábricas que producían de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Pero estos tienen grandes intereses ahí, en la China. Entonces, yo creo que la elección de las farmacéuticas que han sido motivo de controversia en el Parlamento Europeo, precisamente porque han convocado a la farmacovigilancia precisamente para que explique quiénes son los responsables de algo que no es vacuna, algo que se ha inoculado a millones de personas. Claro, no Y por sé. supuesto, la gente se debe preguntar, ¿por qué razón en Wuhan? ¿Por qué razón el experimento en los chinos? ¿Por qué razón han permitido que se desarrolle demográficamente esa mano de obra gratuita? ¿Por qué razón? Entonces ahí están muchas de las respuestas. Las grandes industrias estadounidenses no producen en Estados Unidos, producen en China y producen obviamente en diferentes calidades, en primera, segunda, tercera, cuarta, puedes encontrar todas las calidades que tú veas. Y este tema de China también es motivo de otro análisis extenso Exacto. con la caída del mercado inmobiliario y con una cantidad de temas más. ¿Y qué está pasando en Santa Cruz? ¿Qué es lo que pasa realmente en Bolivia? En Bolivia lo que está ocurriendo es que nos están empujando a lo que han empujado a Yugoslavia, a Cataluña, quieren abrir la constitución, quieren generar un referendo, quieren impulsar, ahorcarlos a los cruceños a tal punto de que digan separatismo, federalismo. Y el separatismo y el federalismo tienen dos vías. Uno, el alzamiento armado y otro, ir por la vía legal. Ir a un referendo para decir cuánta población quiere separatismo o si quiere federalismo, no sé cuánto se quiere cambiar. Y si quieres cambiar el sistema político, tienes que ir a un referendo. Tienes que ir a una ley de necesidad de reformas a la Constitución. ¿Y qué ocurre en este escenario? Por supuesto, estamos en un escenario en el que no podemos ir a ninguna elección, porque el padrón está adulterado, hay 1,5 millones de fantasmas, hay una dictadura sindical sin precedentes en el área rural, es decir, a la gente se la amenaza para que voten por el partido de gobierno, a la gente se la amenaza con quemarle sus casas, violar a sus hijos, todo lo peor que usted se puede imaginar, y allá no existe prensa, no existe nada, a kilómetros de sus escuelas, a kilómetros, es decir, ellos nos han criado así, han concentrado seres humanos solamente en las grandes urbes, fíjese Buenos Aires, fíjese Caracas, fíjese Lima, y hay grandes extensiones territoriales que están libres de manera planificada para estas élites de delincuentes que están robando y están matando gente en todos los países del continente y de los otros continentes. Bueno, pero ¿a dónde se piensa desembocar esta crisis que actualmente está viviendo Bolivia? Bueno, Bolivia lo que quieren es ya declarar el Estado comunitario, establecer la dictadura
paralelamente se están lanzando leyes del inquilinato para quitar propiedades privadas y no sé cuánta historia. Y la gente obviamente está totalmente adormecida, atemorizada. Lo que buscan clara y concretamente es abrir la Constitución. Y si no, someternos a una guerra civil. Esto es lo que están buscando. Y eso es lo que está buscando Evo Morales, sus mandantes son los que les dan el libreto. Y por supuesto, cualquier gobierno teniendo la acción terrorista que ha tenido el narco régimen de Arce Catacora, por supuesto se caía en un día, en una democracia como la que hemos conocido. Pero actualmente, olvídese, actualmente no les importa, cometen toda clase de vejámenes y de abusos, pero hay organismos como la OEA, como Human Rights Watch, que es de propiedad de Soros, que solo reclaman por guerrilleros, por pandilleros, por narcotraficantes, reclaman por ese tipo de gente, pero no reclaman por ciudadanos, no reclaman, yo indiferente del pensamiento que tenga respecto a que Luis Fernando Camacho tenga como guía a un Walter Chávez, un terrorista del MRTA, yo le digo francamente, amén de esto, no puede ser secuestrado. El criminal más adverso tiene derecho a la justicia. Tiene derecho al debido proceso, no se le pueden violar derechos y garantías. Lo que ha ocurrido en Bolivia, mi querida Isabel, es un violento secuestro, un abusivo secuestro, en un proceso inventado. El golpe 1 es un proceso inventado, incluso impuesto por Lidia Patti, y se lo han impuesto el proceso. ¿Por qué? Porque ella es una ladrona del fondo indígena. Ha robado millones del fondo indígena. Entonces le han dicho, o te vas a la cárcel o metes el proceso, o das la cara en el proceso. Claro, claro. O sea, o sea, todos somos usados. Pero claro, Evo Morales, para concluir, Marianela, Evo Morales estaba prácticamente políticamente muerto. Surge Castillo y él como que de repente revive Evo Morales. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué ha revivido Evo Morales si estaba políticamente muerto después del fraude? En Bolivia está políticamente muerto. Ya. En Bolivia puede hacer lo que le dé la gana, puede. Yo hace un momento veía en los compartidos de Facebook, resulta que veo que hay publicaciones que tengo que tienen 1,000, 3,000 veces compartido, pero resulta que no salen. En cambio, todos los tweets, todos los Facebook, todas las publicaciones que favorecen a Evo Morales, todo el tiempo inundan las redes. Todo el tiempo inundan las redes. O sea que hay un bloqueo. Hay un bloqueo, pero total. Un bloqueo total, un atentado total contra la libertad de expresión. Ellos, todas las banalidades, todo lo que no les incomoda, suben. Claro. Y todo lo que les incomoda, aplastan. Hay gran manipulación, entonces, informativa. Total manipulación. Hay mucha gente que descarga nuestros videos y obviamente los comparte vía WhatsApp, vía Telegram, claro. Pero porque en las redes es terrible el tema, es un control, es un atentado total contra la libertad de expresión. Marianela, yo te agradezco muchísimo, hemos hecho nuestra hora, que sea el primer encuentro. Un saludo también a Diva, que ha sido por medio de ella que nos hemos vuelto a reencontrar, y te agradezco y espero que nos veamos dentro de pocas semanas para continuar este diálogo, porque necesitamos difundir estas ideas en el Perú y en Europa, porque hay que hacer saber lo que está pasando. Muchas gracias, Marianela. A ti las gracias, querida Isabel. Mujeres valientes como tú realmente son importantísimas en este momento en que está viviendo, en este terrible momento que vive el mundo. Y por supuesto, yo quiero hacer llegar este material tuyo a Herman Terch del Parlamento Europeo, a Ramón Bauzá, a Pedro Agramunt, a todas estas personas que realmente le han puesto los ojos a este latrocinio que se está cometiendo con el continente sur de América. Ok, entonces, corazón, nos vemos. Panorámica Latinoamericana, la voz de Latinoamérica en Europa.
Nela,